Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que vean el video. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos en la reconstrucción de la institucionalidad, ¿ya? La creación de la Constitución de 1925, el gobierno de Alessandri en esa época también, el ascenso de Carlos Ibáñez del Campo y la dictadura legal. Eso va a ser la clase de hoy día. Ya caballeros, señoritas, la clase anterior estuvo centrada en el balance del parlamentarismo desde el año 1891 al año 1925. Trabajamos sus respectivas virtudes como la estabilidad política, económica, el equilibrio entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, sus principales defectos también, la rotativa ministerial, que los ministros duraban 3 meses en el poder, muchas atribuciones del poder legislativo, pocas del ejecutivo, y también características generales del proceso que en gran medida fue una época dominada por la oligarquía. También abordamos el gobierno de Alessandri, el triunfo de Alessandri, su programa político orientado a los sectores populares y cómo lentamente Alessandri viene a cambiar ese paradigma político que estaba dominado por la élite de la época. Ya, el objetivo de la clase, y si escuchan un miau de fondo en mi gata que se llama Kira, es analizar la reconstrucción de la institucionalidad, ya, por medio de la creación de la Constitución del 25, y también el fortalecimiento del régimen presidencial. Ya pasamos del régimen legislativo al régimen presidencial, ya. Ya, lo primero es una reseña histórica muy pero muy breve. Ya, ustedes saben que la Constitución es una carta fundamental donde están todas las leyes y los artículos que rigen a un Estado, ¿cierto? Como el Código del Trabajo, el Código Civil, los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿ya? Por ende, la Constitución es el marco legal dentro de un Estado, ¿ya? Es muy importante. En Chile han existido diferentes constituciones por los diferentes procesos políticos, valga la redundancia, dije 2 veces diferente, ¿ya? Por ejemplo, en el proceso de organización de la República, ¿cierto? En el proceso de los ensayos constitucionales con las leyes federales, las moralistas, después la Constitución de 1833, después esta Constitución que vamos a trabajar hoy día, la del 25, la de 1980 en dictadura y también la nueva Constitución que iba a ser aprobada o rechazada en este proceso de elección año 2020 que estamos esperando que pase ahora, ¿cierto? Por eso es muy importante que tengan presente que las constituciones están ligadas a cada proceso histórico y por ende muy relevante para el ordenamiento de una nación. Y nos vamos a este proceso histórico, ¿cierto? Eh, Alessandri gana la elección de 1920, no podía implementar su programa político porque el Congreso tenía muchas facultades, ¿cierto? El poder legislativo, sucede el ruido de sables, que los militares van no en apoyo en sí de Alessandri, sino van en apoyo de las ideas que van en beneficio, valga la redundancia, de los sectores populares. eh, Sucede el ruido de sable, los militares tienen una importancia muy relevante en este proceso histórico, también sale la figura de Carlos Ibáñez del Campo que lo vamos a comentar, ya, y voy leyendo y comentando. Entonces, ya sabemos lo que es una constitución y este proceso es muy, muy importante. Entonces, en marzo del 25, la Junta Militar que se había establecido en lugar de Alessandri, ya acuérdense, Alessandri se fue, chao, estuvo suspendido 6 meses, él quería renunciar, pero el Congreso lo suspendió por 6 meses, le pidió al ex gobernante, a Arturo Alessandri, perdón, siempre se me confunde, Jorge es el hijo, que retomara su puesto y este regresó al país con un compromiso claro. Yo vuelvo si es que realizamos una nueva constitución que venga a ordenar el país que estaba un poquito desordenado. Había polarización política, o sea, había división política entre conservadores y liberales. Alessandri era de corte liberal ya. Había también una pugna entre sectores sociales. Las Fuerzas Armadas se habían hecho presente con el ruido de sable, un mensaje que entregan y que dicen, oye, está mal esto, tenemos que solucionarlo. Por ende, él vuelve y dice, yo vuelvo, pero con nueva constitución bajo la manga, ¿ya? Entonces, él vuelve, se acepta que se redacte una nueva constitución, se llega a un consenso que fue muy difícil llevarlo a la práctica, y él lo primero que hace como presidente de la República es lo siguiente, yo, Arturo Alessandri, Palma, voy
a redactar una constitución, pero con una comisión consultiva, ¿ya? Y lo podemos comparar con la actualidad. ¿Se acuerdan que en el plebiscito que iba a ser este año, y espero que sea a final de año o en el 2021, o que se haga, que es lo más importante, habían opciones de asamblea constituyente, que lo realizara la gente, ¿cierto? Convención mixta, que lo hicieran las personas con los parlamentarios que redactaran la constitución? En este caso no. Alessandri dijo comisión consultiva. Yo, presidente de la República, con mi dedo, elijo a las personas que van a ser parte de esta redacción de la Constitución. Y él eligió a personajes de diferentes ideologías políticas, desde conservadores que están a la derecha del mapa político hasta los comunistas que están a la izquierda, ¿cierto? Por ende, fue un espectro político bastante variado, pero que lo eligió el presidente de la República. Eso es muy importante recalcarlo, ¿ya? Y es muy importante recalcarlo también porque las ideas de Alessandri iban a estar plasmadas en esta nueva constitución, que las vamos a ver después, algunas disposiciones muy, pero muy relevantes. Entonces les hago la pregunta a ustedes, jóvenes aún, ¿tiene algún punto de comparación que es todo lo que hemos conversado, esto, con el plebiscito del año 2020, que esperemos que se realice? Sí, no, ¿por qué? En esto, profe, sí, no, profe, nada que ver, son con procesos diferentes, ya, para que lo piensen y también lo analicen. Ya, algunas disposiciones de la Constitución de 1925, las más importantes, ya, son muchas más que después las vamos a analizar en la siguiente fuente. Primero, vamos a empezar de abajo hacia arriba, es que el carácter presidencial. Eh, Se pasa ahora a un carácter presidencial donde el poder ejecutivo tiene muchas mayores facultades que el poder legislativo, donde el presidente puede nombrar a sus ministros, regula la acción del legislativo, tiene un rol fuerte dentro de la política nacional, en comparación cuando era un gobierno parlamentario, ¿cierto? Donde el presidente estaba en un rol secundario y el Parlamento y el Congreso tenían una facultad muy importante. Esto es muy importante tenerlo presente y les hago la pregunta a ustedes. ¿Este carácter presidencial, que el poder ejecutivo es más fuerte que el legislativo, se puede ver presente en el Chile del 2020 con el presidente Piñera? ¿Ya? Piénsenlo. La separación de la iglesia del Estado, ¿ya? Esto también es muy relevante. ¿Se acuerdan que el año pasado trabajamos el tema de la hegemonía liberal y de las reformas liberales? Acá pasa un punto muy importante en la historia de Chile. En la Constitución de 1925, por fin para los liberales se separa la iglesia del Estado. O sea, la iglesia ya no depende del Estado ni el Estado de la iglesia, trabajan de forma separada. Si pensamos en la historia de Chile, acuérdense, desde la conquista, desde la colonia y el siglo XIX, la iglesia siempre tuvo un rol importante en la sociedad chilena, ¿ya? Era parte de la educación, parte de la cultura, era influenciada en las decisiones políticas también, influenciaba, perdón, en las decisiones políticas, ¿ya? Y actualmente la Iglesia Católica sigue siendo una institución muy importante dentro del espectro de la sociedad chilena, ¿ya? Y que se separe la Iglesia del Estado por constitución y que quede escrito fue un hito muy importante en la historia de 1925, ¿ya? Muy, muy importante. Eso deberían anotarlo, ¿ya? Estos puntitos. Tercero, el rol social del Estado. En gran medida el Estado se va a hacer cargo de necesidades de la población, pero no de todas. Ya tiene que preocuparse de la vivienda, tiene que preocuparse de que la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida. Ya, entonces es muy importante que este rol social del Estado también está orientado a solucionar algunas problemáticas que vivían las personas de 1925, ¿cierto? Época del salitre, cuestión social, problemas de salubridad, hambruna, problemas de vivienda, problemas salariales y todos los problemas que ustedes conocen de la cuestión social, ¿ya? También es muy importante en este gobierno de Alessandri que se crea el Tricel, ¿ya? Que el Tricel hasta el día de hoy perdura, jóvenes, ¿ya? Que es el Tribunal Calificador de Elecciones. Y en gran medida el Tricel es el Tribunal Calificador de Elecciones, lo dije de nuevo, que regula el tema de las votaciones, ¿cierto? Cada vez que hay votaciones en la actualidad está el Tricel y el CERVEL, ¿ya? Que ven que las votaciones sean transparentes, que no se roben los votos, que no los cambien y que sea lo más transparente posible para ayudar a la democracia, ¿ya? Y también es muy importante tenerlo presente que en 1925 se crea este organismo para que las elecciones democráticas sean aún más transparentes, ¿ya?
este punto de acá también es muy importante y lo conecto, ¿ya? Con lo que pasó con Balmaceda. ¿Se acuerdan que Balmaceda tuvo la pugna, que no le aprobaron las leyes periódicas? ¿Se acuerdan que las leyes periódicas eran la ley de presupuesto que nombraba el presidente de la República, como lo hace el presidente Piñera ahora, ¿cierto? Cada vez a comienzo de año dice, no, Chile va a gastar en esto, va a gastar en esto otro, tantos millones en obras públicas, en educación, ¿ya? Y el presidente de la República, con este punto en específico, tiene la facultad ahora de poder aprobar la ley de presupuestos del año anterior, por ejemplo, la de 1925, yo, Alessandri, puedo aprobar la de 1924 y ya no va a estar fuera de la Constitución, ¿ya? Eso es lo que pasó con Balmaceda, ¿cierto? Que lo acusaron que era un presidente inconstitucional, ¿ya? Creo que lo dije mal, ¿ya? Pero que estaba fuera de la Constitución. Entonces también existe una incompatibilidad entre ministros de Estado y también parlamentarios, ¿ya? Y por último, el presidente es colegislador. El presidente ahora puede regular, puede promover proyectos de ley y puede fiscalizar la labor del legislativo, cosa que antes era impensado antes de 1925 y en el régimen parlamentario, ¿ya? Porque el presidente es una figura secundaria. Actualmente ahora, 2020, el presidente y el Congreso ambos son colegisladores. Por ejemplo, el presidente regula o también fiscaliza lo que hace el Congreso lo que hace el presidente promueve proyectos de ley urgentes, ¿cierto? Como el bono familiar de emergencia, un claro ejemplo de la actualidad, ¿ya? Por ende, es para tenerlo presente. En esta época, el presidente regulaba la acción del Congreso, el Congreso no la del presidente, y actualmente es viceversa. Los dos se regulan, ¿ya? Eso con las disposiciones de la Constitución del 25, y aquí está la figura de Arturo Alessandri Palma. Ya como lo mencioné, jóvenes, hoy mi computador se lagueó un poco, se pegó, perdón si no me escucharon bien. Acá hay un documento que presenta algunas de las principales como artículos e incisos, ya los incisos se desligan de los artículos, ya promulgados en la Constitución de 1925, ya artículo 10, algunos puntos importantes, el derecho a la propiedad, la libertad de enseñanza, ¿cierto? Que no solamente sea católica, la libertad de emitir opinión sin ser censurado, la libertad de prensa, la manifestación de diferentes creencias, religiones, culto, igualdad ante la ley y muchas más ya que acá están de forma resumida, ¿ya? Y yo les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes revisan este panorama de las principales disposiciones del 25, si escuchan un gato de fondo, es mi otra gata, que se llama Luna, ¿ya? Es una gata negra. Si escuchan todo esto y leen todo esto, ¿ustedes lo podrían comparar con la actualidad de Chile, constitución del 2020, que ustedes saben que es constitución del año 1980, que ha sido reformulada y cambiada en el transcurso de los años? ¿Podrían encontrar dos puntos de comparación, ya, con la constitución actual? ¿Ya? Eso es lo primero, para que lo analicen, lo revisen y piensen cómo estos artículos que fueron creados en 1925 tienen algún punto de comparación con el año 2020. Entonces, ya seguimos con el tema de la Constitución y vamos a llegar prontamente a Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Entonces, es bonito el tema de crear una nueva Constitución, por cierto, para cambiar lo que estaba pasando, para solucionar los problemas sociales de la época, pero hay un punto muy importante de trasfondo, ¿ya? Que esta Constitución, una vez que se redacta y empieza a regir en Chile en 1925, ¿ya? Sabemos que buscaba limitar el excesivo poder del Congreso de la República, que lo había tenido durante aproximadamente 34 años, o sí, justito, o un poquito más, ¿ya? Y esta constitución, obvio, representa un avance político en la época, en un contexto marcado por el término de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras en Europa, pero es muy importante tener presente que no se aprobó todo de un momento para otro. Por ejemplo, no es que hubieran 20 artículos, la igualdad, todo, y se aprobara. No, fue un proceso gradual, algunas cosas no se pudieron solucionar, seguían los problemas de la cuestión social, se mitigaron algunos, pero seguían existiendo, por ende hay que tenerlo muy presente. Una constitución no va a cambiar las problemáticas de un país de un momento para otro, sino que es un proceso gradual, ¿ya? Eso por esta parte. Por acá es muy importante que entender que también el 25 ocurre un quiebre institucional
provocado por la intervención de los militares que ya habían consumado el derrumbe político de la oligarquía. En gran medida, los militares ya vienen a poner en jaque el poder de la oligarquía, ¿cierto? De la élite, de la aristocracia que había gobernado los últimos 30 años en Chile, y también los militares entregan un mensaje con el ruido de sable. Ya lentamente se empiezan a involucrar en política, y el claro ejemplo de esto es el doble mandato de la presidencia de la República o de la dictadura que voy a explicar después de Carlos Ibáñez del Campo, ya militar, vasta carrera política, del ejército también muy importante, por ende, esto viene a cambiar también el paradigma político y social de la época, que es muy relevante tenerlo presente. Y ahora que tenemos en consideración la Constitución del 25, lo importante que fue el quiebre institucional, viene la parte de hablar del ascenso de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que es muy importante también tenerlo en mente. Primero, Carlos Ibáñez del Campo era ministro de guerra de Arturo Alessandri Palma, ¿ya? En su comienzo, en 1924, y en el gobierno de Alessandri eran, se podría decir, como tenían una figura de amistad, ¿ya? Pero lentamente, después de 1924, esta figura de amistad se va deteriorando por el tema del río de sable, ¿cierto? Por una pugna de poder entre Alessandri, que era el presidente de la República, y por Carlos Ibáñez del Campo, que era el ministro de guerra de Alessandri, ¿ya? Y pasa un acontecimiento muy importante, que Ibáñez le dice lo siguiente: caballeros, yo ayudé, fui parte del Río de Sables, promoví tu programa político, fui parte de que pudiera el Congreso perder un poquito el poder, y, y que tu programa se pudiera aplicar en cierta medida. Los dos eran presidencialistas, ya tanto Alessandri como Ibáñez del Campo, pero de una forma diferente, que después lo vamos a complementar, ¿ya? Entonces Ibáñez le dice: ya, yo te estoy apoyando, por ende, como yo soy ministro de guerra, todas las decisiones tienen que pasar por mí. Por ejemplo, ya no era solamente la firma del presidente la más importante, sino también la firma del ministro de guerra. Tenía que ser muy relevante, y por eso hay un choque y una lucha de poder entre Ibáñez y Alessandri, ¿ya? Entonces, Alessandri, por esta pugna que existió con Ibáñez y por la presión política, decide renunciar en 1925 a la presidencia de la República, pero deja a su adversario político, Luis Barros Borgoño, como vicepresidente de la República, ¿ya? Ese es como el primer hito importante. Luego de que Alessandri renuncia, ya se sale del espectro político por una cantidad de años que después vamos a comentar con el segundo gobierno de Alessandri. Ibáñez asume una posición muy clara. Él convoca a los partidos tradicionales de nuestro país, que era el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Radical, y él propone a un candidato a la presidencia, una persona que fuera como término neutral, como que ya pudiera calmar los ánimos de Chile, ¿ya? Y él fue Emiliano Figueroa, que fue considerado el presidente de la transición, ¿ya? Emiliano Figueroa, ¿ya? Emiliano Figueroa era un presidente, era parlamentarista, era conciliador, permisivo, era del diálogo. Todo lo contrario con Alessandri, que es una figura bastante chocante con Carlos Ibáñez del Campo. Si escuchan otro miau, es otro de mis gatos, ya tengo cuatro. Entonces, Figueroa asume el poder, y Figueroa nombra a Ibáñez del Campo como ministro de guerra, ¿ya? Y Ibáñez seguía con ese mismo rol importante dentro de la sociedad chilena, ¿ya? Dentro de la política chilena, una figura de poder. Y Ibáñez empieza a implementar una política de represión muy fuerte en contra personajes de su mismo partido político, personajes adversarios, militares, todas las personas que estuvieran en contra el gobierno de Figueroa y contra su figura de poder, ¿ya? Y acá está la imagen que quería colocar, la primera para comentar. Dice: reportero, ¿qué lleva ahí mi coronel? Un tapabocas, ¿ya? El claro ejemplo de cómo quería silenciar y controlar a la población para que no atentara contra su gobierno, ¿ya? Por ende, se puede ver claramente la política de represión, y también esta política de represión reflejada en los medios de comunicación.
Me río porque mis gatos están peleando en este momento. Ya es un quiebre, ¿ya? Entonces, una vez que pasa esto, eh, Figueroa cambia de ministro de Guerra a ministro del Interior a Ibáñez del Campo, para que vean la presión que hizo Ibáñez del Campo por atrás. Por eso que es el ascenso de Ibáñez del Campo, ¿ya? Entonces, de ministro de Guerra a ministro del Interior, automáticamente pasa a vicepresidente de la República. Y Figueroa, en 1927, por diferentes problemáticas existentes en la política nacional, renuncia, ¿ya? Renuncia eh, a la presidencia de la República. Por eso es que este periodo también es considerado de mandatos de corto tiempo, ¿ya? Y la segunda imagen de acá es correspondiente a la pugna entre Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Sabe mi general que no es tan bravo el león como lo pintan. Ya en realidad Alessandri era considerado el león de Tarapacá. Y aquí se ve esta pugna política entre los que eran amigos y ahora adversarios. Ya, seguimos entonces con la renuncia de Figueroa, el presidente de la transición, el del diálogo, el conciliador, perdón, ¿ya? Surge la dictadura legal de Carlos Ibáñez del Campo, desde el año 1927 al año 1931, ¿ya? ¿Qué es la dictadura? Ustedes saben que es un gobierno autoritario, donde en gran medida están controlados todos los poderes del Estado, están limitadas las libertades públicas, existe represión social, todo lo contrario a una democracia y a lo que había propuesto Alessandri. Los dos eran presidencialistas, pero con una mirada diferente en torno a la sociedad, ¿ya? Entonces, Carlos Ibáñez del Campo, militar, ministro de guerra con Alessandri, ministro de guerra con Figueroa, después ministro del Interior, ¿ya? Empieza a entablar esta dictadura legal. ¿Y cómo la entabla? De esta manera muy sencilla. Una vez que Figueroa renuncia, ¿ya? Se nombra al presidente del Senado como presidente de la República interino, ¿ya? Y él llama a elecciones. Y Ibáñez, con ese peso político que tenía, lentamente se propuso como candidato a la presidencia de la República y colocó presión a los sectores políticos para que lo nombraran y fue nombrado presidente de la República. Por eso es que este término de dictadura legal es muy importante reconocerlo. Era presidente, pero a la vez tenía una dictadura dentro del país y estaba avalada por la Constitución de 1925. ¿Ya? Eso para comenzar. Acá, entonces, Ibáñez orientó su gobierno a reformas sociales y políticas según el contexto de la época, ¿cierto? En 1927-29 estábamos entrando a la época de la depresión del 29, ¿se acuerdan de las causas y consecuencias de la depresión del 29? Orientó políticas sociales y políticas públicas a poder inyectar más recursos en obras públicas, a poder solucionar los problemas que habían con la cuestión social, siempre con el trasfondo de ser una persona de carácter presidencialista y autoritario, ¿ya? Muy importante y relevante eso. Entonces creó ministerio, incentivó la inyección de recursos en obras públicas y también incentivó el rol social del Estado, que ya lo comentamos, ¿cierto? Que el Estado tiene que hacerse cargo de algunos puntos estratégicos dentro de la sociedad chilena, que lo vamos a seguir comentando en la siguiente diapositiva. Ya, obras del periodo de la dictadura legal de Carlos Ibáñez del Campo. Ya, las cosas que él realizó, algunas de las cosas que realizó en este periodo de 4 años. Ya, primero, en el ámbito político, se crea Carabineros de Chile, ustedes ya lo conocen, hasta el día de hoy perdura Carabineros como policía, el Ministerio de Obras Públicas, Comercio y Vías de Comunicación. Ya, esto se puede desglosar en la actualidad. Está el Ministerio de Obras Públicas. También hay un ministerio orientado al tema del comercio y de la economía, y el de comunicación sería como el de telecomunicaciones de la actualidad, ¿cierto? El de la red, el de la televisión, radio, también está el de transporte, muy importante, ¿ya? Y también el Ministerio de Agricultura e Industria. Ya pueden entonces tener en su mente englobar que estos ministerios fueron creados por la necesidad y el contexto social que se vivía en Chile en 1927 al 31, ¿ya? Son algunas de las obras del periodo de Carlos Ibáñez del Campo. Ya, la siguiente clase vamos a abordar cómo lentamente va en picada su gobierno y está netamente ligado al contexto nacional e internacional por la depresión del 29 y por el término de la riqueza del salitre. Ya, eso es un pequeño spoiler de la clase siguiente.
En el ámbito social, al igual que muchos presidentes, crea más hospitales en diferentes partes del país, en las ciudades más populosas como Concepción, Valparaíso, ya. Lentamente se va ampliando el sistema de alcantarillado, que aunque ustedes no lo crean, en Chile en 1925 era bastante limitado, ya no era para todo el sector como ahora, que es tan común. El agua potable empieza a llegar a zonas rurales también, más zonas urbanas. Se crean más cárceles, más edificios públicos, o sea que la estructura burocrática, gubernamentativa de nuestro país lentamente se va ampliando y también se crean dos instituciones que son muy importantes para que ustedes puedan compararlas con la actualidad. La línea aérea nacional LAN, que ahora se llama LATAM, ¿cierto? Y es privada, creo. Y también el diario La Nación, ya muy importante como crítica a la política de la época. Entonces son obras del periodo de Carlos Ibáñez del Campo. Y nunca lo olviden, Carlos Ibáñez del Campo, presidencialista, autoritario, avalado por constitución, con una dictadura legal de trasfondo. Y lo último, para pasar a la actividad de la clase, es lo siguiente. Esto es una carta escrita por Carlos Ibáñez del Campo unos meses antes de asumir la presidencia de la República de Chile. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque nos entrega el ideal o el pensamiento de Ibáñez del Campo que también se puede comparar con el proceso que se estaba viviendo en Europa, ¿cierto? Con el tema de los fascismos, tanto italiano como alemán, ¿ya? Eh, lo voy a leer y lo voy a comentar, ¿ya? Mi propósito nosotros que es que abarcar dos o tres puntos que estimo fundamentales para la formación de un Chile nuevo, o sea, un Chile refundacional, ¿ya? Punto uno, gastar menos de lo que ganamos, disminuyendo nuestra maquinaria burocrática inflada por los intereses políticos, o sea, regular lo que Chile va a ganar y lo que Chile va a gastar en sus arcas fiscales, ¿cierto? Formar ciudadanos con una mentalidad nacional, con sobriedad, honradez, austeridad en las costumbres, gasto y vida social. O sea, en breves palabras, reprimir a la sociedad para que estén orientadas a su imagen y semejanza, se podría decir. Y también infiltrar en nuestro país por todos los medios a nuestro alcance el sistema, el sentimiento nacionalista, ¿ya? Vivir con lo nuestro, usar las cosas chilenas, nacionalizar hasta el máximo, ¿ya? O sea, en gran medida también el pensamiento de Ibáñez está orientado en un punto a lo que proponían en Europa los fascismos, ¿cierto? El nacionalismo extremo, el amor exacerbado a la patria, el amor a lo propio, al sentimiento nacional. Por ende, también Ibáñez puede ser considerado en cierta medida, y les hago la pregunta a ustedes, como una persona un poquito fascista, ¿ya? Algunos lo consideran, otros lo consideran solamente un autoritario, ¿ya? Pero para que lo piensen y también que puedan comparar los procesos que ya hemos trabajado, que fueron los fascismos y los totalitarismos en Europa, con esta mirada de Carlos Ibáñez del Campo en el ámbito chileno. Ya, y lo último, jóvenes, algunos celebran, ¿ya? Es lo siguiente. Las dos preguntas de la actividad final. Primero, ¿qué diferencias políticas marcaron la relación entre Alessandri e Ibáñez? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales diferencias políticas? Sabiendo que al comienzo tuvieron amistad, enemistad, uno fue presidente, después el otro también. ¿Qué fue lo que más marcó esta pugna entre estos dos personajes importantes en la historia de Chile? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿la Constitución de 1925 tiene algún punto de comparación con la Carta Fundamental que nos rige hoy? Dos. Quiero solamente dos puntos de comparación, ¿ya? Para complementar la idea de lo que hemos trabajado hoy día, ¿ya? Y para terminar, la clase de hoy día fue lo siguiente, una pequeña síntesis. La clase de hoy día fue la reconstrucción de la institucionalidad con la creación de la Constitución de 1925, con el final casi del primer mandato de, perdón, Arturo Alessandri Palma, qué era la Constitución, cuáles son las principales disposiciones de la Constitución, cierto que la expliqué, también coloqué la fuente para que ustedes pudieran analizarlo, eh, la pugna política entre Alessandri e Ibáñez, el ascenso de Carlos Ibáñez del Campo, la figura de Emiliano Figueroa, cómo Ibáñez lentamente va acaparando poder político, el sistema de represión social a los medios de comunicación, y también el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo del año 1927 al año 1931, 31, perdón, su principal pensamiento político, sus principales obras y la última fuente que compara el pensamiento político chileno de Ibáñez del Campo con el pensamiento que estaba surgiendo en Europa con el nacionalismo por parte de los fascismos tanto italiano como alemán, ¿ya?
La siguiente clase entonces va a ser el fin del mandato de Carlos Ibáñez del Campo y ya di el spoiler del tema del salitre y de la depresión de 1929. ¿Ya? Eso fue lo de hoy día, jóvenes. Que estén muy bien. Cualquier duda me escriben. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Adiós.